días a todos. Qué lindo que es estar en la casa de Dios, como decían recién las chicas, poder adorarle, alabarle por quién es Él, por lo que ha hecho y por lo que hará también. Y mientras tanto oraba y decía, por favor, Señor, quítale la vista de mi camisa, no los quiero distraer. Tuve una pelea con la camisa y bueno, hoy me voy a quedar acá atrás, así no los distraigo y se pueden enfocar en lo que el Señor nos quiere hablar. No. Un domingo diferente, decía Ariel. Un domingo que vivimos una vez cada 4 años. Ahora se implementaron también lo que son o se llaman las elecciones paso, pero es una vez cada 4 años, ¿sí?, que elegimos presidente. Me gustó mucho lo que decía Ariel, el concepto de ejercitar nuestra fe, sabiendo que Dios es soberano y que a veces en nuestro entendimiento hay cosas que no comprendemos, pero si Él dijo, sométase, que habla de una actitud de un soldado en obediencia a su jefe, cuanto más nosotros a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Dios estableció instituciones y estableció, nosotros obviamente Dios es Dios, el soberano, pero también estableció el gobierno para todas las personas, las iglesias para los creyentes, la autoridad de los padres para con los hijos y también la autoridad de los jefes para con los empleados. Y eso está, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Y es más, Pedro nos dice, quizá tengan jefes que van a ser ásperos con ustedes. Y yo digo, ¿y a ese también me tengo que someter? ¿Y qué dice Pedro? Sí, porque esa es la voluntad de Dios. Y simplemente quería mencionarles, no va a ser este el tema, pero ya como decíamos recién con esta fecha diferente, este domingo que nos toca vivir una vez cada 4 años, las responsabilidades que tenemos como creyentes. Ariel algunas mencionaba recién, y Primera de Timoteo, que en algún momento ya hemos mencionado, habla también de esto, ¿sí? No lo profundizamos porque es a modo de comentario, pero él dice así, exhorto ante todo, Pablo, en la epístola a Timoteo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay una responsabilidad como creyentes. ¿Cuál es? Oremos por las personas que están en eminencia, oremos por las autoridades. Pero vos no sabés lo que es terrible. Yo no sé cómo puede. Confía en Dios, descansa en Él. Hablábamos en cuanto al panorama profético. Si uno mira lo que Dios tiene preparado, lo que Dios tiene preparado hacia adelante, no es un panorama alentador, sino que dice que vamos a ir en descenso. ¿Por qué? Por la pecaminosidad del hombre. Es más, cuando vemos la iglesia, que dijimos que es la iglesia de la Odisea, la última que presenta Apocalipsis, muchos dicen que es la iglesia de la actualidad. ¿Y qué dice Apocalipsis en cuanto a esta iglesia? Que es una iglesia que el mismo Dios, que la compró con su sangre, con la sangre de Cristo, está afuera, golpeando. Y habla de una iglesia fría, que se enriquece en las cosas materiales, pero deja de lado las cosas espirituales. Entonces, ¿qué panorama favorable podemos esperar? Lo que sí podemos hacer es orar, hacer rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Y para darnos un poquito de aliento, de consuelo, esto que está escrito aquí por el apóstol Pablo, ¿sabe cuándo lo escribió? Cuando Nerón era el gobernante. El mismo Nerón que perseguía a los cristianos, que los quemaba, que culpó de los incendios para que los persiguieran y lo mataran, era el que estaba gobernando. ¿Y qué te dice Pablo? Ora por él. Por él, sí, ora por él. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que vamos a nuestro tema de hoy, dicho esto. Y vamos a seguir con la epístola de Pedro, ¿sí? Así que vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer
desde el versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro momento no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Padre Santo, cuántas gracias damos, Señor, por poder alabarle, exaltarle, Señor, con tanta libertad. Pedimos que usted nos hable y que también nosotros tengamos un corazón abierto y receptivo a la voz de su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Veníamos hablando del capítulo 1, hablando del contexto, la importancia, dijimos a quién, para qué, un montón de cosas que son necesarias para poder interpretar correctamente lo que Pedro estaba transmitiendo a los creyentes, ¿sí? Recuerdan que dijimos que ellos estaban padeciendo persecución, todo tipo de persecución, pero sobre todo una opresión social. Entonces Pedro va a empezar a animar a los hermanos llevándolos a los pies de la cruz. Él empieza a hablarle de las bendiciones que ellos tenían estando en Cristo, y le dice y le muestra cómo el Espíritu Santo, Cristo y Dios mismo actuaron para salvación. Sigue hablando y empieza a contarles, compartirles sobre una herencia gracias a la salvación por medio de Cristo, incorruptible. Sí, dice, incontaminada e inmarcesible. Cómo Dios nos guarda por medio de su palabra también, de su cuidado, pero también Pedro le decía que quizá nuestra fe tenga que ser sometida a prueba. Y hablaba del refinamiento del oro. Y él decía, quizás en algunos más, quizás en algunos menos, pero va a haber prueba. Pero la prueba, por más que dure toda una vida, a la luz de la eternidad, ¿cuánto tiempo es? Nada. Pedro sigue animándolos y le dicen, los profetas hablaron de esta gracia destinada a ustedes, y aún así no entendían lo que ustedes ahora, por la gracia de Dios, están viviendo. Sigue avanzando Pedro y hace un llamamiento a la vida santa. Dice, sed santo, porque yo soy santo, decía el Señor en Levítico capítulo 19. Entonces Pedro va a empezar a animar. ¿Se acuerdan de esa palabra, ceñir los lomos, que hablaba de subirse esos vestidos largos que tenía? Pero él decía, de vuestro entendimiento, para que empiecen a andar en esta vida cristiana. Después hablaba del temor reverente hacia Dios, sabiendo quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, que Él ve todas las cosas, ¿sí? Y sigue hablando del precio de la sangre de Cristo, sigue hablando de la destinación, sigue hablando de la purificación de nuestras almas. ¿Por medio de qué? De la palabra. Él termina haciendo referencia ahora a la palabra de Dios, a la importancia que tiene la salvación. Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hace una referencia, citando las Escrituras, a la transitoriedad de muchos aspectos de la vida y de la vida misma, pero en contraste dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ahora Pedro nos va a introducir
en una exhortación. Pablito, ponemos la... No, estamos... Bueno. No. Ahí está, estamos tratando de solucionar. No vamos a tener PowerPoint, así que lo vamos a tener que forzar un poquito más. Pero lo que Pedro va a hacer una exhortación a la madurez. Pedro va a decir que es tiempo ya de dejar de vivir como niños y poder correr hacia esa meta que Dios tiene para nosotros. Por eso leímos hasta el versículo 9, porque muchas veces nosotros decimos y nos gloriamos y nos alegramos cuando decimos que para el Señor somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de nuestras responsabilidades? De lo que conlleva ser, por ejemplo, real sacerdocio, que era un sacerdote en la antigüedad. Y Pedro lo va a nombrar en el versículo 5 y va a decir: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro quiere que dejemos de vivir como niños y corramos a ser esos sacerdotes que Dios quiere que seamos. Y si yo me pregunto, o si yo les pregunto sin que nadie me conteste, ¿quién está conforme con su crecimiento espiritual? No sé cuál sería la respuesta. Mi respuesta, si me lo preguntaran, es: no estoy conforme. ¿Por qué? Porque siempre sé que hay un poco más. Sé que siempre puedo seguir avanzando. Sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces, que la salvación es un momento, ¿sí? Pero mi vida cristiana, mi santidad es progresiva, es relativa a mi comunión con Dios. ¿Y cuándo va a tener fin esto? Cuando yo esté en la presencia del Señor. Mientras tanto, yo tengo que seguir creciendo en la gracia de Dios. Pablo lo decía, no tenemos el PowerPoint, en Filipenses 3, capítulo 12, no es que yo ya lo haya alcanzado. Y él decía: dejé todo atrás, dejé todo, ¿sí? Por amor al Señor, para conocerle, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios. Y sabemos lo que Pablo significó para la iglesia, y que la revelación por medio de Dios, en gran parte, la trajo Pablo también. Y sin embargo él decía: no me conformo, yo prosigo a la meta, sigo hacia adelante. Y eso es lo que Pedro nos quiere transmitir, porque la iglesia también se va desarrollando a medida que los miembros de la iglesia van teniendo esta comunión con Cristo, van avanzando en la vida cristiana para ir edificando. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Por eso, para entender bien el concepto, vamos a arrancar, ¿sí?, desde el versículo 4. Y dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, acercándonos a Él. ¿Por qué vamos a ir directamente a esa palabra, acercándonos? Porque hay una realidad que tenemos que entender. Lo que Pedro está diciendo, en otra traducción de la Biblia, usa la palabra allegarse, que no es lo mismo que acercarse. No es lo mismo que yo diga: vení Miriam a saludarme, acercate a saludarme, Miriam me saluda y se va, a que yo le diga: Miriam, allegate, y Miriam viene para quedarse. Eso es lo que Pedro está diciendo en este pasaje. Pedro dice: allegándose a Él. Y la primera cosa que queremos ver es que no importa cuán cerca de Jesús piense que estás, no importa cuántos domingos a la iglesia vengan, no importa a cuántas reuniones caseras vayan, no importa si tus papás son pastores o fueron pastores, misioneros, si vos no estás en Cristo, no hay vida eterna. Y es lo que la palabra de Dios habla. Por eso Pedro dice: ustedes, hablándole a creyentes, se allegaron a Él. Y es lo primero que yo tengo que meditar en mi vida. Quizás ya soy creyente, quizás ya estoy para correr hacia la madurez, o quizás ya corrí, pero quizá también es tiempo de obedecer la voz de Dios y poder allegarme a Él, estar en Cristo. Y Pedro decía:
Si hay esperanza, la esperanza viene por medio de la palabra, porque es la palabra la que revela el sacrificio de Cristo en la cruz, por amor a nosotros cuando estábamos perdidos. Entonces, es lo primero que Pedro le dice a ellos, acercándose a él, allegándose a él. Piedra viva, ¿por qué Pedro va a decir o va a hablar de Cristo como una piedra viva? Sí, porque Pedro nos va a dar la idea de que Cristo es el fundamento de la iglesia. Lo vemos en Efesios, Pablo lo presenta así. Pero la Biblia también habla de Cristo como la piedra del ángulo, o como la piedra, la cabeza de la iglesia. Y ahora dice piedra viva. Tendríamos que ir a la arquitectura para entender bien los conceptos, pero no vamos a introducirnos en eso, sino que simplemente vamos a decir que todos estos conceptos quieren reflejar la simetría del edificio y el equilibrio del edificio. ¿Y por qué Cristo es una piedra viva? Porque Cristo vino siendo Dios, murió y resucitó. Y Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y es una piedra que da vida. Y a aquellos que le da vida, también le da el deseo para seguir adelante y crecer en esta vida cristiana. Comunica vida y produce crecimiento espiritual. Por eso Cristo es la base de la iglesia, pero también es la cabeza de la iglesia. Dice ciertamente desechada. ¿Por qué habla de ciertamente desechada? Dijimos que Cristo vino siendo Dios. Dice que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él vino, vivió de tal manera que Él exhibió todas las credenciales necesarias para mostrar que Él era el Mesías. Y hubo personas que creyeron, pero hubo personas que lo desecharon. Y estas son las personas que Pedro nombra. Desechadas ciertamente por los hombres. Ellos examinaron estas credenciales. Los religiosos se acercaron a Él y le preguntaban, y sin embargo rechazaron a quien era la piedra escogida y preciosa para Dios. ¿Por qué es escogida y preciosa para Dios? Porque es el sacrificio perfecto que Dios necesitaba para poder quitar el pecado de todo aquel que en Él cree. Y hablamos de preciosa, que hace referencia ¿a qué? Al precio invaluable que Cristo tiene para Dios, pero que tiene que tener también para nosotros. ¿Es Cristo esa piedra preciosa en tu vida? ¿Es Cristo un valor invaluable en nuestra vida? ¿O hay algo que le quite el primer lugar? Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dijimos la arquitectura, ahora Pedro dice casa espiritual. ¿Quiénes componen esta casa espiritual? Todos los creyentes. Fíjate que Pedro dice como piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Aquellos que por medio de Cristo hoy viven, los que son salvos, nosotros, la iglesia. Esa es la casa espiritual, no hablando de este templo, sino de la iglesia universal. Y también somos piedras vivas. Tenemos ese privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y Pedro hace hincapié en eso. ¿Por qué hace hincapié Pedro en esto? Porque él muestra que así como Cristo es la roca, la base, el fundamento de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros somos piedras vivas, dice, ser edificados. Y en el versículo 2, que lo vamos a ver más adelante, Pedro presenta al bebé. Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un bebé empieza a crecer? Dicen los que saben, yo no, que su cabecita es un poquito más grande y pesada en proporción a su cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando el bebé va creciendo, empieza a querer caminar y vive más en el piso que caminando. Y es hasta que encuentra un equilibrio, porque su cuerpo
es proporcional al peso de su cabecita, que en ese momento era más pesada o más grande. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Como piedras vivas, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que crecer para edificar el cuerpo con respecto a la cabeza, que es Cristo. Y Cristo es ilimitado. Miren si tenemos trabajo para hacer. Miren si tenemos que seguir creciendo. Tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos una tarea magnífica. La iglesia debe crecer. La palabra dice ser edificado. Habla de desarrollo, habla de crecer, habla de alcanzar madurez y dejar de ser como niño. Muchas veces hemos nombrado Romanos 8, 28, 29, que nos hablan de que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios, pero también que nos muestra el deseo del corazón de Dios, y es que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y es lo que Pedro nos está diciendo: basta, no corran más como niños, vayan hacia la madurez. Son real sacerdocio. Debemos crecer en santidad, debemos crecer en conocimiento. Por eso Pedro cita la palabra. Y él en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué Pedro le decía esto a los hermanos? Porque había otras personas que estaban agarrando la palabra de Dios y la estaban torciendo. Es más, unos versículos antes dice: ¿dónde está tu Dios? Yo lo estoy parafraseando. Porque algunos le decían: ¿no decías que Dios te iba a venir a buscar? Y entonces Pedro dice: hermanos, Él no retarda su promesa. Él está siendo paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro lo empieza a animar y le dice que su firmeza no caiga, sino sigan firmes, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuando vamos nosotros a ver lo que era un sacerdote, como casa espiritual y sacerdocio santo, tenemos que entender que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el templo y el sacerdote eran cosas diferentes. El templo estaba dividido por el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca, y el arca era la presencia de Dios. Hay mucho por estudiar ahí también. ¿Y quién entraba a la presencia de Dios en ese momento? Solamente el sacerdote. El sacerdocio estaba limitado solamente para la tribu de Leví, y no entraba cuando quería, había fechas específicas. ¿Qué hacía el sacerdote? Intercedía por el pueblo. Había que sacrificar animales que en ese momento no quitaban, sino cubrían el pecado. Y esa era la función del templo y la función del sacerdote. Pero por la gracia de Dios, y es por eso que Pedro nos exhorta a la madurez, nosotros hoy somos templo, pero también somos sacerdotes. Y somos sacerdotes y también somos templo. ¿Qué dice Pablo en Corintios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Qué leíamos recién en Pedro? Que somos sacerdocio, real sacerdocio. Somos las dos cosas en una. Mirá si no tenemos privilegio. Pero ¿qué voy a hacer con eso? Voy a disfrutar de ese privilegio que Dios me da por medio de Cristo, de entrar a su presencia sin ninguna restricción, porque hoy no tenés una fecha como ellos tenían para ir y ofrecer. Hoy vos podés ir en cualquier momento y hallar gracia y misericordia, dice Hebreos, para el oportuno socorro. Tenemos un Dios que oye. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos una responsabilidad con el templo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Efesios dice que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya el Espíritu Santo no se va más. Cuando el Espíritu Santo vino en vos por medio de la salvación, se quedó. Y vos sos templo. Ahora administrás la casa de Dios. ¿Qué estamos haciendo con esa responsabilidad? ¿Corremos a la madurez o nos quedamos ahí porque estamos mejor siendo niños? Dice
sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No acepta cualquier sacrificio Dios. Dice que hay sacrificios que son aceptables. ¿Y cuáles son esos sacrificios aceptables a Dios? Los que se hacen por medio de Jesucristo. Es decir, estando en Él y en comunión con Él. Si yo en el PowerPoint había preparado 5 sacrificios, que ahora yo se los voy a nombrar igual, y vamos a hacer la tarea de buscarlos, ¿sí? No estaban ahí para no buscarlos, pero los vamos a buscar. Porque de esos sacrificios son los que me habla la palabra de Dios, que son sacrificios espirituales y son de los cuales Dios se agrada. Y el primero está en Romanos 12:1, que dice: os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que el primer sacrificio espiritual que yo puedo hacer es ofrecer mi cuerpo a Dios. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y si yo no cumplo con este primer requisito espiritual, con este primer sacrificio espiritual, difícilmente pueda cumplir con los otros. El segundo dice en Filipenses 4:18, nuestra ofrenda. Ahí hay una situación particular. Los filipenses querían ser parte en la obra de Dios. Y Pablo sabía que la condición económica de ellos era muy escasa. Y Pablo le dice no. Y ellos le dicen sí, no nos quites ese privilegio. Y ellos dan de lo poco que tenían, porque entendían que todo lo que ellos tenían no era de ellos, era de Dios. Y que Dios iba a utilizar eso para la extensión de su reino. El tercero es Hebreos 13:15, este sí lo vamos a buscar, da la vueltita. Dice, Hebreos 13:15, para los que toman nota, dice, nuestra alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. La alabanza, la adoración, muchas veces hablamos también de que no es solo el domingo aquí en la iglesia. Dice que Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que la alabanza, la adoración, tiene que ver con mi estilo de vida. No importa donde yo esté, sea en la iglesia, sea en casa, sea en el trabajo, sea en la escuela para los más chicos, no sé, donde el Señor nos ponga. Mi vida tiene que ser una alabanza. Mis labios tienen que confesar su nombre, tienen que hablar bien de Él. Cuarto, dice Hebreos 13:16, unos versículos más abajo, dice, nuestra disposición para ayudar a otros y hacer el bien. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quizá tenga que resignar cosas para mí, para poder ayudar y dar a los otros. Pero cuando yo lo miro a Cristo, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que vino a dar su vida en rescate por muchos, entiendo lo que es el servicio, es dar de lo que Dios me da. Y último, Filipenses 2:17, que habla de la fe, una fe que llevó a la gente de Filipos a estar entregada completamente a la obra. Volvemos a Pedro. Dos cosas caracterizaban a los sacerdotes, varias cosas los caracterizaban a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero había dos que eran fundamentales, y una era su santidad. Eran ellos quienes iban a entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Y otra era el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos eran también los que intercedían en esos problemas. Y es ese mismo ejemplo que hoy yo debo seguir y tener en cuenta para poder ser un real sacerdote, una persona madura, una persona espiritual, porque necesito saber qué es lo que Dios dice y no dar mi parecer. Para eso Dios nos dejó su palabra. Entonces Pedro, habiéndonos clarificado un poco que nosotros nos acercamos a Él para estar en Él, allegándose, que somos piedras vivas porque Él es una piedra que nos dio vida, ¿sí? Y Pedro mostrándonos nuestra responsabilidad de sacerdote, diciéndonos que somos miembros del cuerpo, que tenemos que edificar, que tenemos que crecer conforme a la cabeza de la iglesia que es Cristo.
Ahora Pedro nos va a dar una actividad. Y ahora sí vamos a ir al versículo número 1. ¿Por qué? Porque Pedro dice, corran, dejemos la inmadurez y vayamos hacia la madurez. Y él dice en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Dijimos muchas veces que la vida cristiana es una carrera cuesta arriba. Así lo presenta Hebreos 12:1. Dice que teniendo una grande nube de testigos alrededor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que nos despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia. Eso dice el libro de Hebreos. Cuando dice del peso, no nos habla específicamente de cosas pecaminosas, pero sí de cosas que nos enredan y que nos hacen perder el tiempo. Y después sí pasa a lo pecaminoso, dice el pecado que nos asedia. Porque si yo voy corriendo con esas cosas, seguramente mi carrera va a ser lenta. Y si yo sigo con lo pecaminoso y no lo quito, no lo saco, no voy a alcanzar madurez. No alcanzo madurez. Si en mi vida hay pecado, no alcanzo madurez. Porque en vez de avanzar, voy a estar retrocediendo. Pablo en Efesios, capítulo 4:17 en adelante, él dice en el 20, mas ustedes no han aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así de Cristo. Pedro dice que el Señor dejó las huellas para que sigamos sus pisadas. Y Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y empieza a nombrar, dice, entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, con un corazón duro, perdieron la sensibilidad, se entregaron a la impureza. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo tengo que entender que cuando entro por fe a la familia de Dios, Dios me hace una nueva criatura. Dios me da la posibilidad de empezar a conocerle y hacer todas las cosas nuevas. Pero que hay veces que vengo arrastrando cosas que tengo que arrancar. Eso es lo que me dice la palabra desechar. Es un concepto que dice, sacalo y ponelo afuera. ¿Qué pasa si dejas la bolsa de basura en tu casa una semana? Olor, dice Miriam. Mínimo, olor. Imagínate qué pasa en nuestra vida espiritual si yo no quito el pecado de mi vida. Entonces Pablo sigue hablando y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate otra vez, quitá, sacá fuera, ¿qué? El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renová el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si yo no me despojo del pecado, si yo no lo quito, si no lo echo afuera, yo no voy a poder alcanzar la madurez. Y como decíamos recién, en vez de dar olor fragante, vamos a dar olor, no sé si así como dijo Miriam, pero no va a ser agradable. Por eso Pedro está escribiendo acá a creyentes. No sabemos si eran creyentes nuevos, creyentes viejos. Le está escribiendo a creyentes. Y él va a nombrar 5 de quizá los muchos pecados que había y que necesitaban ser quitados, pero él específicamente habla de 5. Y en primer lugar dice, toda malicia. Y no habla de alguna malicia, habla de toda, en general, específico, porque este es el mayor mal, porque es un deseo que viene desde lo profundo de nuestro ser y que está relacionado en relación a otra persona. Es un sentimiento malo que yo tengo hacia alguien, quizá alguien que me ofendió, quizá alguien que me faltó el respeto también, quizá alguien que me falló, no lo sé, alguna circunstancia adversa. Pero Pedro te dice, quítalo, sacalo afuera, no importa lo que te hayan hecho. Había una ilustración que decía que a un muchacho lo habían sacado de la universidad, no le habían permitido entrar, por ser negro. Entonces gente se enteró y le vino a hacer una entrevista. Y le dijo, queremos saber cuál fue la universidad que no te dejó entrar por ser negro. Y él le dijo, no importa, ya está, ya pasó. Él había desechado la malicia y no dejó que eso sea una raíz en su corazón que no le permita crecer.
En segundo lugar, engaño. Y el mayor engaño es la hipocresía, que la va a nombrar después, ¿sí? Pedro. Y el engaño es una actitud que confunde. ¿Qué confunde? Mi palabra con los hechos por algo que soy yo. Es deshonestidad total. El engaño es deshonestidad total. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado, no se engañen ustedes mismos. Porque muchas veces, que eso después lo vamos a hablar en la hipocresía, que habla de un actor, doy una imagen, no importa delante de quién, pero ¿qué soy o cómo soy en la intimidad cuando nadie me ve? No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Quién es un engañador? Uno que falsifica una firma, uno que se copia en un examen, alguien que le miente a su esposa, a su esposo. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos a nosotros mismos. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6. Pasamos a la otra. Dice, hipocresía. Dijimos que era uno de los problemas más grandes, y es uno de los problemas más grandes también en las iglesias. Y el mayor ejemplo que tenemos son los fariseos. Yo siempre cuento que cuando recién me convertí, me llamaba mucho la atención ver cómo Jesús siempre apuntaba y le decía, hipócritas, hipócritas, hipócritas a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran actores. Querían demostrar por fuera algo que por dentro no eran. Y muchas veces en nuestra vida es una constante. Tengo que luchar para ser alguien auténtico. El Señor le llegó a decir a los fariseos, sepulcro, una palabra que siempre tuve problema para pronunciar, me salió bien, sepulcro blanqueado. ¿Qué era el sepulcro blanqueado? Era una tumba que por fuera estaba impecable, pero por dentro estaba llena ¿de qué? De huesos podridos. Cuando el Señor hablaba de los fariseos, decía que los fariseos ayunaban y no se lavaban la cara, nada, para que los demás los vean. Religiosidad. Cuando ofrendaban, dice que venían, esperaban que llegaran todos, y ahí ofrendaban. Y el Señor dijo, ellos dan de lo que les sobra. Ellos dan de lo que les sobra. Y la hipocresía, decía McDonald, el teólogo, no el de las hamburguesas, que el hipócrita es un autor que pretende ser alguien que obviamente no es. Y escuchá lo que dice, pretende ser espiritual los domingos, pero es carnal todos los días de la semana. Si está interesado en los demás, sus motivos son egoístas, es decir, que hay un interés de por medio. Hipocresía. Un problema que vivimos en la iglesia, un problema que luchamos en nosotros mismos. Tenemos que ser genuinos. Envidias. Dice, forma típica de la inmadurez de un niño. A veces decimos siempre los niños. Pero bueno, el niño, las que son mamás, los que son papás, los que son tíos, quizás lo saben. Dale algo a un niño y que tenga otro al lado. ¿Qué va a hacer el otro? Mío. Siempre va a querer lo que tiene el otro. Pero no nos quedemos solo con el ejemplo de los niños, porque los grandes también somos envidiosos. Y Pablo, en Gálatas, dice que la envidia es un fruto de la carne, o es consecuencia de la carne. Y así como un niño quiere el juguete que tiene el otro, el chupetín, el caramelo, los grandes también anhelamos cosas que tienen los demás. Y decimos, che, mirá cómo prospera aquel, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Mirá la esposa que tiene, mirá la familia, mirá la vida espiritual. Hasta eso llegamos a envidiar. Y dice que es un fruto de la carne. Y cuando hay fruto de la carne en mi vida, no voy a avanzar, porque mi vida cristiana es reducida, no tengo potencia, porque vivo en la carne, no en el espíritu. Y el Señor dijo en Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y ese concepto lo hablamos muchas veces, que habla de dinamita, que así somos nosotros, una dinamita andante, pero depende de tu comunión y de mi comunión con Dios. ¿Qué uso voy a hacer de esa potencia? Si realmente voy a ser como esa dinamita o voy a ser una chispa que no hace nada. Y Pedro es alguien que nos puede hablar con toda la autoridad de esto. Pedro no siempre fue Pedro. Pedro fue el pescador que llegó a Cristo por medio del hermano. Y como en el Evangelio y a través de su carta empezamos a ver cómo él va creciendo. Pero hay una diferencia que Pedro nos contrasta. El otro día leíamos con uno de los chicos. Pedro era Pedro, el apóstol,
el que escribió estas cartas, cuando estaba, ¿dónde? Cerca de Jesús. Y Pedro era el cobarde, el que lo negaba, cuando estaba lejos del Señor. Cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Algunos Elías, Juan el Bautista, un profeta. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué pasó cuando lo vinieron a buscar los soldados a Jesús para llevárselo? Dice que eran más o menos 500 soldados. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada. Iba a pelearse con 500 para defender al Señor. ¿Pero por qué? Porque estaba cerca. Él era valiente. Él tenía palabra cuando estaba cerca del Señor. ¿Qué hizo? Cortó la oreja de uno. Zafó porque después el Señor le dijo, correte, Pedro. Pero cuando Pedro estuvo lejos del Señor, cuando lo llevaron al Señor y él quedó afuera, Pedro fue un cobarde. Y es más, se volvió atrás, volvió a pescar hasta que el Señor lo vino a buscar de vuelta. Y en Hechos capítulo 2 vemos la promesa de Dios que dice que iba a enviar el Espíritu. Y ahí lo tenés a Pedro, parado delante de todos los que habían crucificado al Señor, diciéndole, ustedes mataron al Hijo de Dios. Que había que tener valentía para hacer eso. Capítulo más adelante lo ves haciendo milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Señor. ¿Cómo está determinada mi vida? ¿Voy a hacer esa dinamita porque estoy en contacto directo con Dios por medio de la oración, por medio de su palabra? ¿O simplemente voy a hacer esa chispa? Un predicador decía que la vida cristiana, cuando se anda en la carne, es reducida, dice, al amor, decía él. Pues igual, al amor, pero un amor incondicional. Si hay un amor incondicional que es reflejado, es por medio de la persona de Jesucristo. Y este tiene que ser el distintivo de los creyentes. Y la madurez a la que Pedro quiere que vayamos corriendo nos va a llevar al amor incondicional. Porque cuando yo empiezo a caminar y no tengo ese amor incondicional, dos cosas: o no estoy en comunión con el Señor, o tengo que ver si realmente fui salvo, porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y hay un concepto que se habla del primer amor. Yo no entendía mucho del primer amor, me hablaban del primer amor, no entendía mucho. Y me dicen, es cuando te convertís. Vos estás perdido, no tenés esperanza, empezás a entender que te vas al infierno, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos salvó, nos resucitó y nos dio vida, nos dio esperanza. Te enamoraste, nunca sentiste un amor tan grande. Pero quizás con el andar, ese amor se va apagando. Entonces yo tengo que entrar en una comunión con Dios, por medio del conocimiento de Dios, para que cuando yo más le vaya conociendo, más me vaya enamorando de Él. No, pero el amor edifica, el conocimiento envanece. ¿Sabes cuándo envanece el conocimiento? Cuando no está puesto en la mano de Dios. Cuando yo lo quiero utilizar para mi beneficio y no para edificar a los hermanos. Pero imagínate una relación ajena a lo que es el mundo, porque en el mundo te preguntan, che, ¿y vos te vas a casar? Pero hay un montón de aspectos de su vida que no conoces. Son cosas que vas a ir conociendo después, cuando estás en el matrimonio. Y la idea es que cuando vayas descubriendo eso, te vayas enamorando más. Y lo mismo pasa con el Señor. Hay cosas que yo tengo que ir descubriendo, cosas que tengo que ir conociendo, que me van a llevar a amarle más. Y como yo le amo más, voy a poder llegar a esa madurez que me va a permitir amar sin condición. ¿Y a quién voy a amar? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda alma, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Todos. Detracciones. Vamos a ir avanzando. Dice, está relacionado con mi modo de hablar. Está relacionado con el chisme. Está relacionado con la murmuración. ¿Sí? Levítico 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Vos fíjate lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Dijimos que somos cuerpos, somos templos, que tenemos que ir edificándonos para llegar a la plenitud. La murmuración nunca edifica, siempre destruye. Siempre destruye. Sí, pero el hermano
Si el hermano tuvo un problema, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Acercate al hermano, habla con él, orá por él. Y si es necesario, anda a las autoridades con él, compartan. La murmuración siempre destruye. Y hay algunos factores que se tienen que dar para la murmuración. Una boca que habla y oídos que escuchan. No, pero siempre me busca a mí. Si alguien te busca siempre a vos para murmurar, preocupate, porque se siente cómodo. Por eso te lo cuentan. No, pero yo te lo comparto para que oremos. Dice también que es la idea de la consideración de por medio, vamos a decirlo en criollo, tirarle tierra al hermano para mostrarme yo limpio. Ah, no, Marianela es increíble, pero Miriam no, la rompe cantando, pero para mostrarme limpio yo saco o quiero sacar la falta del otro a la luz. Detracciones. Todas estas cosas que nombramos son 5 que enumera Pedro: malicia, engaño, envidia, hipocresía, murmuración, detracciones. Son todas cosas que van en contra del amor de Dios. Son todas cosas que me van a poner una barrera, que no me van a permitir correr hacia la madurez. Y avanzando rápido, porque habría muchísimo para hablar, Pedro en el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Desead, anhelo constante, ardiente. El otro día tuve el privilegio de que vayan Beto y Lucre a comer a casa y estaban con el pequeño Enzo. Ellos tienen su bebito chiquito. Y Enzo estaba dormidito. Las que son mamá también lo deben saber, los que son papá también. Pero cuando se despertó Enzo, Lucre empezó a hacer cuenta de cuánto tiempo hacía que el bebé no había comido. Entonces ella nos empezó a contar cómo era todo ese proceso. Que cuando él tenía que comer, tomaba 4 veces seguidas, de un lado, después del otro, después de un lado, después del otro. Entonces se despertó y empezó a llorar. Y Lucre dice: y debe tener hambre. Entonces ella lo puso acá y él, desesperado, le quería. Así que le dio de comer. Y Lucre nos contaba, y las mamás lo saben, dice que ella lo tiene que ayudar también, porque si no el bebé se puede ahogar. Porque lo toma con tanto énfasis, tanto desesperación, como si fuera la última vez, que lo tiene que ayudar para que no se ahogue, para que lo haga tranquilo. Y entonces Pedro presenta esto para que nosotros entendamos que ese tiene que ser nuestro deseo, nuestro anhelo, que deseemos de esa forma la palabra de Dios, para que podamos crecer, ya no sean más como niños, sino crezcan, deseen la palabra, deseen la palabra. Para el bebé, ¿cómo es? Exquisito, se deleita. La leche que la mamá le provee tiene todo lo que él necesita, porque durante un tiempo él va a depender solo de ¿qué? De esa leche. No tiene nada más ni nada menos. Porque imagínate si le faltaran cosas, obviamente que produciría algún problemita en su crecimiento. O si tuviera cosas de más, tampoco serviría. Cuando las mamás no pueden darle, amamantarlo con su pecho, vienen unas leches especiales que son formuladas, es todo un tema, porque necesitan un alimento justo. Por eso Pedro dice: la leche espiritual no adulterada. Porque si yo medito en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios está adulterada, hay engaño y no crezco. ¿Cuántas veces hemos dicho de acá que si no estudiamos la palabra de Dios, estamos obligados a creer lo que nos dicen? Y muchas veces lo que nos dicen no está en conformidad con lo que la palabra de Dios transmite. Entonces, también podemos engañarnos a nosotros mismos cuando voy a las Escrituras, pero voy con un corazón diciéndole: Señor, decime lo que yo quiero escuchar. Señor, decime lo que está conforme a lo que yo creo, a mi teología. Y entonces yo voy y saco de contexto un versículo para generar un pretexto que se amolde a lo que yo creo. Y no tengo base bíblica. Y entonces mi vida empieza a descender otra vez. Por eso Pedro dice: la leche no adulterada, la palabra pura de Dios,
que vive para siempre, la que deleita el alma, la que nos ayuda a limpiar su camino y la que nos hace, como dice acá, crecer para salvación. El crecimiento de la iglesia siempre va a estar determinado ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra. Porque cuanto más crezcan sus miembros, la iglesia va a alcanzar más madurez. Y ese es el crecimiento que está determinado por medio de la palabra. Y si nosotros queremos avanzar como iglesia, lo tenemos que hacer por medio de la palabra. ¿Queremos avanzar en sanidad interior? Vamos a la palabra. ¿Queremos avanzar en pureza? Vamos a la palabra. ¿Queremos avanzar en santidad? Vamos a la palabra. ¿Queremos crecer en amor? Para eso está la palabra. ¿Queremos crecer en su gracia? Sigamos conociendo su palabra. Terminando, ¿qué pasó con la iglesia de Corinto? ¿Cómo está con la iglesia de Corinto? Dijimos que la iglesia de Corinto la caracterizaba el desorden. Ellos tenían todo, pero eran inmaduros. Pablo dice en el capítulo 3, hermanos, quisiera hablarle como a hombres, pero tengo que hablarle como a niños. Había división entre ellos. ¿Sí? Pero una persona madura entiende que la iglesia es del Señor y que si estamos puestos en la iglesia es para edificación del cuerpo, que crezcamos, que nos ayudemos, que nos amemos, que alcancemos la imagen de su Hijo, porque dice para que crezcáis para salvación. Está hablando de personas que son salvas. No es que vas a ir en un proceso de salvación, sino que el proceso es el que hablamos antes, el de ser conformados a la imagen de su Hijo. Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Tampoco habla o deja lugar a duda en cuanto a si había salvación o no, porque es una afirmación. Probaron la benignidad del Señor. Tito 3:4, y con esto terminamos, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea que toda persona que ha sido salva ha probado la benignidad del Señor. Y es un motivo más que suficiente para anhelar el alimento espiritual no adulterado que nos lleva a la madurez y nos deja con la figura atrás del niño. Quizá tengamos que meditar primero, dijimos, en cuanto a salvación. No sirve solo acercarme si yo no le conozco de una manera personal. O quizá en mi vida no hay crecimiento porque hay alguna de estas 5 cosas. Y Pedro dice, sacala, quitala, echala afuera, porque no vas a crecer. Y sobre que no vas a crecer, no vas a estar en paz con Dios, porque en tu vida hay, y en mi vida hay, pecado. Entonces yo tengo que meditar en si en mi vida hay malicia, si en mi vida hay engaño, si en mi vida hay hipocresía, si hay envidia, si hay murmuración. E ir corriendo al trono de la gracia y pedirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque no solo no estoy creciendo, sino que no estoy siendo de bendición para tu obra. Y una vez que encuentro el perdón por medio de la sangre de Cristo, si es necesario, vayamos al hermano. Si murmuré contra un hermano, si engañé a un hermano, si tuve algún sentimiento de malicia, también le puedes pedir perdón. La palabra de Dios dice que estemos en paz con todos los hombres siempre que dependa de nosotros. Y quizás no solo es una bendición con vos porque volvés a estar en comunión con Dios, sacaste el pecado, sino también que es una bendición para tu hermano, porque lo ayudás a seguir creciendo. Dejemos de ser niños y corramos a ser las personas maduras que Dios quiere que seamos. Oramos. Padre Santo, agradecemos tanto su palabra. Gracias, Señor, porque es viva, eficaz, es eterna, es la que transforma el alma, Señor. Gracias porque es clara,
Y es estar frente al espejo, Señor. Que realmente al volver a nuestras casas, Señor, podamos meditar en lo que usted esta noche ha hablado, para que realmente podamos dejar de ser niños, alcanzar la madurez para poder edificar su iglesia. Padre, gracias por este privilegio de ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, porque todo esto es gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien oramos. Amén.